Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 174. El tema de hoy es 3 claves para unas grandes amistades. La cadena inglesa de tiendas Topshop encargó a un equipo de psicólogos encuestar al grupo poblacional de sus clientes clave. La generación Y, es decir, los nacidos entre 1981 y principios de los 2000, ellos entrevistaron a 800 personas y los resultados fueron tan asombrosos que no los podían creer. Esto generó que entrevistaron a otros 800 y obtuvieron los mismos resultados. Aquellos resultados mostraron una imagen alarmante de una generación cada vez más solitaria y perdida. No hay otro momento registrado en nuestra historia social donde haya habido más gente viviendo sola. El uso promedio de Facebook de la generación Y es de 6 horas y media al día. Muchos de los entrevistados consideraron que el trabajo era algo que encajaba entre las redes sociales y el almuerzo. Se dieron cuenta de que la gente tenía un gran número de amigos, pero un sentimiento creciente de soledad. No hay nada de malo con las redes sociales, pero no son un sustituto para las relaciones cara a cara. Fuimos creados para una relación con Dios, como lo establece en Génesis 3:8, y los unos a los otros, como lo dice también en Génesis 2:18. El matrimonio es parte de la solución para la soledad. La amistad, que también es vital en el matrimonio, es una parte crucial de la solución. Jesús dejó un ejemplo de relaciones profundas con hombres y mujeres, demostrando que el matrimonio no es la única opción a la soledad. En un aspecto, la soledad es muy importante también, porque el matrimonio es temporal, mientras que la amistad es eterna. Como escribe C.S. Lewis, la amistad es la corona de la vida y la escuela de la virtud. La amistad multiplica las alegrías y divide las penas. La Biblia es muy realista, pues en ella vemos ejemplos de relaciones en su mejor expresión, pero también vemos ejemplos de fragilidad y fracaso. Por medio de estos ejemplos y la enseñanza de la Biblia, podemos ver 3 claves para unas grandes amistades. Para ver esto, vamos a leer, los invito a que saque su Biblia y que podamos leer Salmos capítulo 77, versículos del 10 al 20 en la versión Palabra de Dios para Todos, en sus siglas en español PDT. Luego pensé, pobre de mí, el Altísimo ha dejado de mostrar su poder. Recuerdo las maravillas que hizo el Señor, las que hizo hace mucho tiempo. Pensaré en todas las obras que ha realizado, meditaré en todo eso. Dios mío, tu manera de actuar es sagrada. ¿Qué Dios es más grande que tú? Tú eres el Dios que hace milagros. Mostraste tu poder entre las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Selah. Dios mío, te vieron las aguas y temblaron de miedo. Incluso los abismos se estremecieron. De las nubes cayó la lluvia. Hiciste salir de ellas rayos como flechas. Retumbó el trueno de tu voz en el tornado y tus rayos iluminaron todo. La tierra entera se sacudió y tembló. Te abriste camino por el mar, atravesaste las aguas profundas y no dejaste rastro de tus huellas. Guiaste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. ¡Wow! Primer clave. La primer clave para unas grandes amistades es valora las asociaciones. La Madre Teresa dijo: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Ayer vimos cómo el salmista clamó al Señor en su angustia. En la segunda parte del Salmo recuerda algunos de los sorprendentes y poderosas maneras en las que Dios ha actuado en el pasado. En particular, recuerda la gran liberación que Dios propició para su pueblo en el Éxodo. Ora así: tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Medita sobre la separación del Mar Rojo y concluye: por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. Moisés y Aarón fueron la asociación humana implicada en la gran obra de Dios. Es una de las mayores historias de éxito de la historia del pueblo de Dios. Se dio porque estaban comprometidos en una causa mayor que ellos mismos. Estaban mirando hacia afuera en la misma dirección. A pesar de ser hermanos, tenían habilidades y papeles muy distintos. Mientras que Moisés era el líder, Aarón era el responsable de las comunicaciones y de dirigir al pueblo en la alabanza. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 2 y también en Éxodo 28, versículo 1.
Hoy en día necesitamos tener buenas asociaciones. Hay muchas buenas razones para que Jesús enviara a sus discípulos de dos en dos. El ministerio puede ser muy solitario. Salir en parejas puede suponer todo un mundo de diferencia, Así es como se han formado algunas de las mayores amistades. ¿Cómo? Sirviendo a Dios. Por eso quiero motivarte hoy para que sirvas al Señor. Allí en tu congregación sírvelo, en tu trabajo sírvelo, en medio de tu familia sírvelo. Y qué importante es que puedas servirlo junto a otra persona. Bueno, entonces vamos a hacer una oración bien especial. Señor, oro para que suscites buenas asociaciones en nuestra congregación, así como en cada congregación en todo el mundo. Señor, te pido que levantes en cada congregación personas como Moisés y Aarón, que se complementen mutuamente y te vean realizar grandes cosas por medio de estas asociaciones. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer la segunda lectura de la Biblia. Y para esta lectura vamos a leer Hechos capítulo 15, versículos del 22 al 41. Continuamos con la palabra de Dios para todos. Entonces los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, al que le decían Barsabás, y a Silas, a quienes respetaban mucho. El grupo envió la carta que decía: de los apóstoles y ancianos líderes, sus hermanos, a los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía y de las regiones de Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres quien van con nuestros queridos hermanos, Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, a quienes les dirán lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos, tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Entonces Pablo, Bernabé, Judas y Silas se fueron de Jerusalén a Antioquía. Allí reunieron al grupo de creyentes y les entregaron la carta. Cuando los creyentes las leyeron, se pusieron felices porque la carta los animó mucho. Judas y Silas, quienes habían ido, eran profetas y hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaron a los creyentes y anunciaron el mensaje acerca del Señor. Pasado algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo hasta el punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos en barcos hacia Chipre. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Esto da como resultado, mis amados, la segunda clave. La segunda clave para grandes amistades es: guarda las amistades. Desde el principio mismo de la iglesia cristiana, vemos ejemplos de amigos trabajando juntos en asociación. Pablo y Bernabé eran socios en el Evangelio, que fueron enviados juntos para llevar el mensaje del Concilio de Jerusalén a los gentiles. Son descritos como nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaban acompañados por otros socios, los otros líderes, Judas, llamado Barsabás, y Silas. Judas y Silas eran profetas que hablaron extensamente para animarlos y fortalecer a los creyentes. Nuevamente es bueno que los profetas no trabajen aislados, sino juntos, en asociación,
unos con otros. Todo esto es bueno, pero al seguir leyendo vemos que la división, incluso en la iglesia primitiva, no era solo acerca de la doctrina, sino también acerca de las relaciones personales. Como suele decir Sandy Miller, el llamado es divino, pero las relaciones son humanas. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo que fue un conflicto serio y como resultado acabaron por separarse, yendo cada uno por su camino. Todo obró para bien al final por la providencia de Dios. Bernabé encontró un nuevo compañero en Marcos, quien era primo suyo, eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo halló un nuevo compañero en Silas y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Puede ser que Pablo y Bernabé se reconciliaran más tarde, eso lo podemos ver en primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 6. La realidad es que a veces, incluso las asociaciones cristianas tienen dificultades y fracasan. Pero Dios puede traer esperanza a estas situaciones. Los problemas, las situaciones, las dificultades no son el fin del mundo. Amado, si por alguna situación los cristianos riñen y acaban separando sus caminos, ese no es el fin del mundo. Este pasaje muestra cómo sus desavenencias no llevaron a que la bendición de Dios se apartara de ellos. Pero este ejemplo de la providencia de Dios no debería ser usado como excusa o justificación para que tú y yo peleemos como cristianos. Siempre hemos de hacer todo lo que podamos para resolver nuestras diferencias y evitar separaciones tan dolorosas. Por eso, guarda tus amistades. Cuando haya diferencias, busca siempre la reconciliación y recuerda que, como decía Martin Luther King, el perdón no es un acto puntual, sino que es una actitud permanente. Te lo traduzco. El perdón no es de una sola vez, sino que debemos estar 24/7 con un corazón dispuesto a perdonar en todo momento, en todo lugar y a cualquier persona. Por eso vamos a hacer una oración. Padre, gracias por el inspirador ejemplo de Pablo y Bernabé, quienes arriesgaron sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pido que nos ayudes a resolver nuestras diferencias y a evitar separaciones dolorosas. Y en medio de las situaciones que ya se han presentado, ayúdanos a seguir adelante, a que los problemas no nos impidan llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar. Bueno, y ahora vamos a hacer una lectura muy especial y te invito a que vamos al primer libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 11, versículos del 14 hasta el 43. Recuerda que continuamos en la palabra de Dios para todo. Durante aquella época, el Señor hizo que Hadad el edomita se volviera enemigo de Salomón. Hadad era de la familia del rey de Edom. Ocurrió así. Antes David había derrotado a Edom, cuando Joab era el líder del ejército de David. Joab entró a Edom para sepultar a los muertos y mató a todos los que aún vivían allí. Joab y todo Israel se quedaron en Edom por 6 meses. Durante ese tiempo mataron a todos los hombres de Edom, pero siendo apenas un niño, Hadad se escapó a Egipto con algunos siervos de su papá. Lo dejaron en Madián y fueron a Parán, donde se les juntaron otros refugiados mientras iban a Egipto. Le pidió ayuda al faraón, rey de Egipto, y el faraón le dio a Hadad una casa y tierra. El faraón también lo apoyaba y le proporcionaba alimentos. Hadad le cayó muy bien al faraón y éste le dio a Hadad su cuñada como esposa. La esposa del faraón era la reina Tapenés. Así que la hermana de Tapenés se casó con Hadad y tuvieron un hijo llamado Genubat. La reina Tapenés permitió que Genubat se criara en la casa del faraón con sus hijos. Mientras estaba en Egipto, Hadad se enteró de la muerte de David y de la muerte de Joab, comandante del ejército. Así que Hadad le dijo al faraón: quiero ir a mi país. Pero faraón contestó: te he dado todo lo que necesitas aquí, ¿por qué quieres regresar? Hadad contestó: déjame ir, por favor. Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliadá, como enemigo para atacar a Salomón. Rezón huyó de su dueño Hadad-Ezer, rey de Soba. David había derrotado el ejército de Soba y después Rezón juntó a algunos hombres y llegó a ser el jefe de un pequeño ejército. Rezón fue a Damasco y ahí se quedó como rey. Rezón gobernó en Siria y odiaba a Israel, así que siguió siendo enemigo de Israel toda la época de la vida de Salomón. Rezón y Hadad le crearon muchos problemas a Israel.
Jeroboam, el hijo de Nabat y de Zerúa, se rebeló contra el rey. Jeroboam era uno de los siervos de Salomón y era de la tribu de Efraín. Su mamá era una viuda de la aldea de Sereda. Esta es la explicación de la rebelión de Jeroboam contra su rey. Salomón se ocupaba de construir el sistema de terrazas y de arreglar una brecha que habían abierto en el muro de la ciudad de su papá David. Jeroboam era un hombre fuerte. Salomón vio que era un buen trabajador, entonces lo hizo jefe a cargo de los que fueron obligados a trabajos forzados en la región montañosa de Efraín. Un día Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos de este manto. El Señor Dios de Israel dice: yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Dejaré que la familia de David mantenga control sobre una tribu en honor de mi siervo David y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto de Astarte, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, y a Moloc, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David. Así que le quitaré el reino a la familia de Salomón, pero no del todo, porque quiero honrar a su papá David, quien cumplió con mis decisiones y decretos. Por eso yo decidí poner a Salomón, hijo de David, como príncipe durante toda su vida, pero a su hijo le quitaré el reino. A ti, Jeroboam, te permitiré gobernar sobre las 10 tribus, y al hijo de Salomón sobre una tribu. Lo haré para que la lámpara de mi siervo David nunca se apague, mientras sus descendientes gobiernan en Jerusalén, la ciudad que yo elegí como mía. Pero te daré a gobernar todo lo que quieras, tú gobernarás todo Israel. Si cumples con mis enseñanzas y me sigues, si haces lo que yo considero correcto de tal manera que cumplas mis decretos, al igual que David mi siervo, entonces de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como en el caso de David, dándote a Israel. A los hijos de David los castigaré, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam escapó a Egipto bajo la protección de Sisac, rey de Egipto, y ahí se quedó hasta que murió Salomón. El resto de los hechos de Salomón, su sabiduría y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de Salomón. Durante 40 años, Salomón gobernó en Jerusalén sobre todo Israel. Luego murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su papá. Entonces su hijo Roboam reinó en su lugar. Bueno, ahora la lectura la vamos a hacer ahí mismo en el primer libro de Reyes, pero vamos a hacerla en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Continuamos con la palabra de Dios para todos. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas fueron allá para proclamarlo rey. Jeroboam, hijo de Nabat, estaba todavía en Egipto, a donde había escapado de Salomón. Allí se enteró de que Salomón había muerto. Entonces regresó a su ciudad de Sereda, en la región montañosa de Efraín. Lo mandaron a llamar y él y todo el pueblo de Israel se presentaron ante Roboam y le dijeron: tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio y nosotros te serviremos. Roboam contestó: vuelvan en 3 días y les daré una respuesta. Entonces la gente se fue. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboam les preguntó lo que debían hacer. ¿Cómo debo contestarle a este pueblo? Ellos le respondieron: si hoy te pones al servicio del pueblo y le contestas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Pero Roboam no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Roboam dijo: el pueblo dijo, danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo? Los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron: así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados, ¿y tú le vas a dar trabajo más liviano? Les tienes que decir: mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. Y ahora, ¿mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar? Pues yo les daré aún más.
Si él los castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevan metal en la punta. Puesto que Roboam le había dicho al pueblo, vuelvan en 3 días, así volvieron a los 3 días todos los israelitas y Jeroboam con ellos. Entonces el rey Roboam les habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por los ancianos. Hizo lo que sus amigos jóvenes le aconsejaron. Entonces Roboam le dijo al pueblo, mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta. Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería, porque el Señor lo dispuso así, para cumplir la promesa que el Señor le hizo a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Todos los israelitas vieron que el nuevo rey no los quería escuchar. Por eso le dijeron al rey, ¿acaso somos parte de la familia de David? Nos dieron tierras de Isaí. Así que Israel, vámonos a casa, que el hijo de David gobierne a su propia gente. Entonces los israelitas se fueron a sus casas. Pero Roboam gobernaba sobre los que vivían en las ciudades de Judá. El rey mandó a Adonirán, uno de los que dirigían a los trabajadores, pero todos los israelitas lo apedrearon y murió. Roboam subió rápidamente a su carruaje y escapó a Jerusalén. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Cuando todos los israelitas oyeron que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a una reunión y lo proclamaron rey sobre todo Israel. La tribu de Judá fue la única que siguió fiel a la familia de David. Al volver Roboam juntó un ejército de todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín, 180,000 hombres para luchar contra los israelitas y recuperar su reino. Pero Dios le habló así a un hombre de Dios llamado Semaías. Dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la gente de Judá y Benjamín y al resto del pueblo, el Señor les dice, no vayan a la guerra en contra de los israelitas sus hermanos, vuélvanse cada uno a su casa, yo soy la causa de todo esto. Así que los hombres del ejército de Roboam obedecieron el mandato del Señor, tal como el Señor lo mandó, y se fueron a casa. Esta lectura da como resultado la tercer clave para unas grandes amistades. Y la tercer clave es, da prioridad a la lealtad. En este pasaje vemos lo peor de las relaciones humanas. Salomón comenzó a recoger lo que había sembrado. Por todo aquel lugar había sembrado deslealtad. El primer adversario fue Hadad y el segundo Rezón, líder de una banda de rebeldes. El siguiente, Jeroboam, quien se rebeló contra el rey, era uno de los oficiales de Salomón, uno de sus funcionarios, a quien Salomón había puesto a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Salomón termina su vida rodeado de adversarios e intentando matar a Jeroboam. Roboam, el hijo de Salomón, heredó un caos. No lidió sabiamente con sus oponentes, no escuchó y no le hizo caso al pueblo. Ellos se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso. Rechazó el consejo que le dieron los ancianos y como resultado, la mayor parte de Israel se reunió en torno a Jeroboam. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Una vez más, la guerra estalló. El resultado es un reino dividido, pero ni siquiera esto es el fin de los problemas. Dios prometió a Jeroboam unas bendiciones extraordinarias diciéndole, si haces todo lo que te ordeno. Trágicamente, como lo veremos en los siguientes días, Jeroboam no obedeció y los resultados fueron desastrosos. Este episodio de la historia del pueblo de Dios es una historia de deslealtad a Dios, deslealtad al rey, rebelión y luchas interinas. Las cosas no tienen que ser así. Estás llamado al amor, la unidad y la lealtad. Tu lealtad debería ser un reflejo de la lealtad de Dios para contigo. Si siembras de lealtad, pues cosecharás de lealtad. Si siembras lealtad, de antemano cree que recogerás lealtad. La lealtad la muestras con tus acciones y tus palabras. Sé leal a aquellos que no están presentes. Al hacerlo así, construirás la confianza de aquellos que están presentes. Por más desleales que seamos, Dios permanece fiel a sus promesas. Él recuerda su alianza con David, como lo dice allí en segundo libro de Samuel capítulo 7, y no rechaza de todo a su pueblo, aunque nos disciplina. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre, dice uno de los versículos, exactamente el 39. Su disciplina es temporal, su lealtad es eterna. Y recuerda,
La disciplina de Dios es para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, como lo dice ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 10. El compromiso de Dios y su lealtad contigo es tal que nada podrá apartarte del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 39. No hay razón para la autocomplacencia, pero sí hay razón para deleitarte otra vez en la gracia de Dios y entregarte a la alabanza de corazón. Puedes elegir una vez más responder al llamado de Dios en tu vida si haces todo lo que te ordeno, te dice el Señor, y sigues mis caminos haciendo lo que me agrada. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Bueno, quiero invitarte para que hagamos otra oración. Y la otra oración: Señor, te pido que derrames tu espíritu de amor, unidad y lealtad sobre toda tu iglesia, a nivel global, a nivel, Señor amado, de cada país y a través de la congregación Comunidad Cristiana La Luz. Ayúdanos a trabajar juntos en asociación los unos con los otros. Guarda nuestras amistades, protege nuestras asociaciones y danos sabiduría para lidiar con nuestros adversarios. Una vez más recuerdo lo que dice tu palabra: el que se halle falto de sabiduría la pida a ti, que tú la darás en abundancia. Hoy clamo a ti porque necesito tu sabiduría, Señor, para poder guardar, para generar grandes amistades. Bueno, y ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella hace el comentario basado en Hechos capítulo 15, versículos del 37 al 39. Es muy agradable cuando la gente te defiende. Bernabé apoyó a Juan Marcos y le dio una segunda oportunidad. Cuando leemos esto, de pronto se te ocurre alguna idea a quien podrías dar una buena recomendación en el día de hoy. Bueno, quiero recordarte que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González, tu amigo y servidor. Bendiciones.